Entonces, los puntos que se van a tratar pues, a lo largo va a ser tanto la circulación, este puede ser el gasto cardíaco, y hay una sección que es de correlación. También pues a lo largo de la presentación se van a hacer pues espacios con series de preguntas sencillas para la óptima revisión de este tema. Entonces, primero comenzamos con el punto de la circulación. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de circulación. Va a estar tanto la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La circulación sistémica es aquella que va a aportar el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, exceptuando los pulmones. Como nosotros podemos ver en el esquema, podemos ver que la circulación sistémica, pues, equivale pues, a un 84%. Y la circulación pulmonar, que es del flujo sanguíneo en los pulmones, va a ser de un pues, 9%. Cristian, si quieres presentar en grande la presentación para que se vea más grande. Sí, listo, qué pena. Y también si le puedes, listo, sí, ya. ¿Listo? Listo, entonces, como nosotros podemos ver, voy a ver si pongo aquí el puntero un momento, podemos ver que aquí está la circulación sistémica, que es de un 84% del flujo sanguíneo en todo el cuerpo, y la circulación pulmonar es un 9% del flujo pues, sanguíneo en los pulmones. De pues, igual manera podemos ver que también pues, la circulación cuenta con unos diversos componentes, como las arterias, las arteriolas, capilares, vénulas y venas. Entonces, ¿cuáles van a ser la función de las arterias? Estas van a transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Y este va a ser el motivo por el cual las arterias tienen unas paredes vasculares fuertes. Y esto va a tener unos flujos sanguíneos pues importantes con una velocidad alta. También tenemos que las arterias son unas ramas pequeñas que vienen del sistema arterial, y de que todos estos van a pues, actuar controlando los conductos a través de los cuales se van a liberar la sangre en los capilares. Cuando nosotros nos preferimos capilares, se habla es de un intercambio de líquidos, de las hormonas, de los cloritos y otras sustancias pues, en la sangre y en el líquido intersticial. Tenemos las vénulas, que son las que recogen la sangre de los capilares, y estas después se van a reunir gradualmente, formando unas venas de un tamaño mayor. También tenemos unas venas que funcionan como conductos para el transporte de la sangre, que vuelve desde las vénulas hacia el corazón. Listo. Entonces, posteriormente seguimos con los principios básicos de la circulación. Pues estos yo los resumí y pues puse más o menos 3 principios, en el que si nosotros comenzamos, podemos ver que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo depende de la relación con la necesidad del tejido y de la ley. ¿Cómo es esto? Porque pues nosotros vemos que cuando los tejidos son activos, todos estos van a necesitar pues un aporte mayor de los nutrientes. Y pues todo esto va a hacer que no sea posible que se aumente todo el flujo sanguíneo pues en el organismo, cuando un tejido en particular va a ser quien demande todo pues el aumento de ese flujo. Pues igual manera, también es importante recalcar que es sumamente pues, necesario pues hacer la ley de Ohm, que más
más adelante se va a explicar. Después seguimos con el segundo principio básico, que este va a ser que el gasto cardíaco se controla por la suma de todos los flujos tisulares locales, también la frecuencia cardíaca y el volumen de la eyección. Tenemos que tener en cuenta que el corazón pues actúa respondiendo a las necesidades de los tejidos, pero este también necesita unas señales nerviosas que van a hacer que se bombeen cantidades necesarias del flujo sanguíneo hacia el corazón. También como el gasto cardíaco tiene una fórmula que es que gasto cardíaco es igual al valor de la frecuencia cardíaca por el volumen de la eyección. Luego tenemos el tercer principio básico de la circulación, y es que la regulación de la presión arterial depende del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco y del sistema renina, angiotensina, aldosterona. De que esto también es necesario, puesto que este sistema va a ser una secuencia de reacciones que van a estar diseñadas para que se regule la presión arterial. Y esto se hablará justamente ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos este sistema, tenemos una secuencia para que se regule la presión arterial. Podemos ver que en primera parte, la presión arterial disminuye más o menos en el valor sistólico sería de unos 100 milímetros de mercurio o si no, pues menor cantidad. Vemos que los riñones van a liberar una enzima que se llama renina, y esta se va a liberar es en el torrente sanguíneo. La renina va a escindir en el angiotensinógeno, que esta va a ser una proteína que va a circular por todo el torrente sanguíneo en dos formas, en dos fragmentos, que el primero sería la angiotensina 1, que esta va a ser de forma inactiva, y de que esto va a ser dividido como en pedazos por la ECA, que es la enzima convertidora de la angiotensina. Y también vemos que el segundo fragmento es la angiotensina 2, que esta sí va a ser más activa. Esto lo que va a hacer es provocar la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, causando que se aumente la presión arterial. También todo esto va a hacer que se desencadene la liberación de la aldosterona, que nosotros podemos ver acá, por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina, que es la hormona antidiurética, por parte de la hipófisis, que también se llama la glándula pituitaria. Entonces, tanto la aldosterona como la vasopresina va a hacer que se retenga sodio por parte de los riñones. Entonces, todo esto también va a hacer que se retenga potasio. Y cuando se hace la retención de sodio, todo esto también va a hacer que el agua se retenga. Y todo esto va a hacer que se aumente tanto la presión arterial como el volumen de la sangre. Listo. Posteriormente tenemos los factores del flujo sanguíneo. Entonces, principalmente, esto va a estar determinado por dos factores. El primero sería la diferencia de la presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso, y este también va a ser denominado gradiente de presión, que esto va a ser aquella fuerza que va a empujar la sangre a través del vaso. El siguiente factor va a ser la resistencia vascular, y de que todo esto van a ser los impedimentos que tiene el flujo sanguíneo.
para que se halle el flujo sanguíneo, como lo nombramos anteriormente, este se va a hacer con la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo es la ley de Ohm? Es en donde el flujo es igual a la pues, diferencia de presiones pues, entre los ambos extremos del vaso. Pues, esto va a estar dividido en la resistencia. Entonces, cuando nosotros tenemos esta fórmula, podemos ver que el flujo sanguíneo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión y también va pues, a ser pues, inversamente proporcional a la resistencia. De igual manera, también es importante saber que el flujo sanguíneo global en una persona normal, en un adulto pues en reposo, va a ser de 5 litros por minuto. Y este va a ser una cantidad igual al gasto cardíaco. Pues luego nosotros también tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos cuando nos pues, referimos a el flujo sanguíneo. Es tanto el flujo laminar como el flujo turbulento. En el flujo laminar, este va a ser un flujo, pues, pues en orden, y este va pues, a basarse en una forma que es aerodinámica, que se va a mantener en equilibrio. Luego también tenemos lo que es el flujo turbulento, que es en donde pues el flujo va a ir hacia todas las direcciones del vaso sanguíneo. Y esto lo hace pues un flujo desordenado. Pues en esta sección yo hice pues un espacio para las preguntas, la información que expuse. Entonces, no sé si me puede Sí, ir con la... entonces si quieres léelas y yo escojo a alguien para que participe. Ok, listo, listo. Entonces, ¿cuál es el componente de la circulación que actúa controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre de los capilares? A, Listo. vénulas, B, venas, C, las arterias o D, las arteriolas. Ese qué va con tilde, ¿no? ¿Qué componente? Entonces, también mucho, súper importante. Es una bobada, pero digamos, también la ortografía lo recalco mucho. Sí, Súper claro, importante, ¿no? claro, claro. Sí, Listo, entonces, a ver, Gabriela Gutiérrez. Gabriela, bueno. Hugo Andrés Martínez. ¿Me están escuchando, cierto? bien. Sí, sí, ahí escuchamos. Listo, Hugo, responde. ¿Cuál es la primera pregunta? Listo, dice Gabrielas. Cristian, Dime. ¿qué dices? Hugo dijo que arteriolas. Sí, sí, ¿Está sí, bien? sí, ¿Está mal? sí, esa Perfecto. es la Ex- respuesta. ex- Listo. Explícanos por qué. ¿Yo o Hugo? Tú, explícanos por qué. Ah, bueno, listo. Sí, o sea, entonces, sí es esta porque, como yo lo dije pues, anteriormente, las arteriolas lo que van a hacer es controlar los conductos mediante los cuales se van a liberar sangre en los capilares. Como nosotros también nos podemos dar cuenta, todos estos van a tener unas paredes musculares y de que también todo esto va a ayudar para que sea liberada la sangre en estos capilares. Entonces sí sería esa Listo, la respuesta. listo, perfecto. Isabela Pino, la respuesta de la segunda. La ley de Ohm. Sí, 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 es esta. Pues como Súper. nosotros, o sea, como también se había expuesto pues, anteriormente con la diapositiva de los factores del flujo sanguíneo, para, para este es necesario la ley de Ohm. Súper. Listo, ¿quieres leer la tercera?
Listo, entonces, mal escuchar la en premisa, el flujo sanguíneo es pues, directamente proporcional a la pues, diferencia de presión. ¿Usted lo considera verdadero o falso? Laura Camila Riaño. Ahí respondiendo el chat verdadero. Y esa es la respuesta, porque entonces, digamos, con la fórmula de esta ley, nosotros podemos saber que el flujo es proporcional a la diferencia de presión y va a ser inversamente proporcional a la. Entonces, esa sería. Listo. Y entonces la última, María Fernanda Vaquero. Falso. Al escuchar la siguiente premisa de regulación, sí, exacto, sería falso, porque la presión es totalmente dependiente del control del gasto cardíaco. Entonces sí sería falso, porque es dependiente de este control. Listo, sigamos. Listo, listo. La siguiente diapositiva, pues ya vamos a la en parte del gasto cardíaco. Entonces, los cuatro principales determinantes pues el gasto cardíaco van a ser la recarga, la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca y la carga. De estos cuatro determinantes, la precarga va a ser el principal determinante, puesto de que este también se puede expresar las, que también es importante, puesto que también este también usa la tensión de pared, la presión de la cavidad y pues también el radio de la cavidad. Pues también se puede usar esta y también la ley de Fick, que se basa en el concepto de la conservación de la masa. Entonces, el oxígeno transporta pues, la sangre pulmonar y esta va a ser igual a la cantidad de pues, el oxígeno que llega a los capilares pulmonares desde la arteria pulmonar hacia los alvéolos. Pues igual forma, la cantidad del oxígeno que llega a los capilares pulmonares a través de las arterias pulmonares va a ser pues igual al flujo sanguíneo arterial pulmonar total. Y pues también como lo habíamos dicho pues, anteriormente, el gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de la eyección. Pues, igual manera, también se pueden usar marcadores indirectos del volumen del ventrículo izquierdo si no se dispone de una NECOT, una pues, ecocardiografía transesofágica que permite medirlo de una forma más directa. Entonces, sigamos. Entonces, cuando nosotros nos vamos con los factores que determinan pues un incremento de la precarga, podemos ver que cuando hay un incremento pues en este llenado ventricular, entonces hay un mayor compliance ventricular y de que esto, que es lo que indica a llegar una pues mayor cantidad de sangre. Hay una contractilidad auricular y esto es que pues como hay más sangre se hace una contracción aún más fuerte. Vemos que también dice que se disminuye la frecuencia cardíaca y pues digamos todo esto va a ser determinado por el cardíaco
puesto de que si hay un aumento del volumen de la eyección, hay una disminución de la frecuencia cardíaca para que así se mantenga el gasto cardíaco. También podemos ver que hay una mayor presión en la pues, aorta, y pues como hay más sangre, entonces se va a hacer como una especie de resistencia del volumen que se aumentó. De pues igual forma, también hay un aumento de la presión venosa central, y de que también todo esto va a ser dado por la disminución de la compliance venosa y por el aumento del volumen venoso torácico. Luego, entonces, seguimos con la precarga en el aumento y la disminución. Entonces, cabe en la precarga cuando hay un aumento, esto puede ser dado por un mayor volumen circulante, por una constricción venosa, por ejercicio, por fístulas arteriovenosas, que digamos en este caso sería cuando no hay una óptima conexión entre las arterias y las venas, cuando hay un mayor compliance ventricular, y cuando hay un aumento del tiempo de pues, llenado ventricular. Y la pues, precarga puede disminuir cuando hay un agotamiento del volumen, cuando hay una disminución del retorno venoso, y también cuando hay un deterioro de la tracción auricular. Entonces, luego si continuamos con la poscarga. Entonces, cuando nosotros nos preferimos a la poscarga, podemos ver que, como lo dice acá, es la fuerza contra la que el corazón vea para que expulse pues, la sangre a la vasculatura. Entonces, digamos, todo esto lo que va a hacer es que la presión de la pared miocárdica necesaria para que se venza toda esta resistencia que se opone a la pues, eyección de la sangre desde el ventrículo durante la sístole. Entonces también tenemos que tener pues en cuenta que es directamente proporcional con la presión que se desarrolla en el ventrículo. Entonces, cuando hay una mayor poscarga, significa que hay una mayor presión que se debe desarrollar en el ventrículo. Entonces, todo esto va a ser más trabajo y tendrá una menor eficiencia en la contracción. Entonces, que también Cristian, se te está cortando un poquito. No sé si quieres repetir la última parte. Ok, sí, listo, vale, claro. Entonces, pues tenemos que saber que esto va a ser directamente proporcional con la presión que se desarrolla en el ventrículo, puesto que cuando hay una mayor poscarga, hay una mayor presión que se debe desarrollar en el, eh, en el ventrículo. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que supone más trabajo, y esto va a hacer que haya pues una menor eficiencia en la contracción. Todo esto va a ser dado porque se va a oponer a la eyección de la sangre desde el ventrículo. Listo, ya puedes seguir. Listo. Entonces, posteriormente seguimos con la contractilidad miocárdica. Entonces, ¿qué es esto? Esto va a ser la capacidad inherente del miocardio para que se contraigan independientemente las condiciones he explicado pues, anteriormente. Entonces, toda esta contracción del músculo cardíaco se pues, propaga a través de las uniones de separación a lo largo del sarcolema miocárdico y en las células, pues, mediante los túbulos T.
las propiedades de la contracción de la fibra miocárdica. Entonces, nosotros hablamos de la pues, inotropía, se habla de la fuerza de la contracción. Si hablamos de la cronotropía, nos vamos a hablar de la pues, frecuencia de la contracción. Si hablamos de la pues, lucidotropía, es de la pues, excitabilidad, y la dromotropía va a ser de la conductividad a través de la fibra miocárdica. Que esto también es importante para la contracción. Entonces, también luego tenemos este diagrama del potencial de acción, que pues, como para resumir todo de lo que habla todo este potencial, podemos saber que se depende del sodio, pues, el calcio y del potasio. Entonces, que pues el sodio va a hacer que se dispare el potencial. No sé si también se les está cortando a ustedes. Sí, Cristian. No sé si puedas mejorar tu... No sé. Es que te escuchamos, pero entrecortado, como si hablaras muy lento. Entonces, déjame y ya entonces comparto internet para ver si así mejor. Listo, dale. Mientras tanto, mientras Cristian arregla eso, Mejor. muchachos. ¿Ya, Cristian? No sé si ahora sí ya se me está escuchando bien. Sí, dale, empieza y vemos. Ok, listo. Pues entonces, pues también tenemos este potencial de acción que, pues, como para resumir todo, este es necesario que se dependa del sodio, calcio y del potasio. Entonces, lo que va a hacer es, pues el sodio va a hacer que se dispare el potencial de acción. Pues el calcio va a hacer que el potencial llegue hacia un estado de pues meseta, y el potasio va a hacer que el potencial llegue hacia un estado de repolarización. Y todo esto también va a ser importante para el funcionamiento del potencial de acción. Luego entonces tenemos la precarga, que también se usa la ley de Frank-Starling. Entonces, según esta ley, va a existir una correlación positiva entre la precarga y el volumen sistólico, de tal modo que, bueno, también esto es pues directamente proporcional de la precarga con el volumen sistólico. Entonces, cuando hay una mayor precarga ventricular, habrá un mayor volumen sistólico. También es importante hablar acerca del mecanismo de pues, Frank-Starling, de que todo esto va a ser la capacidad que tiene el corazón para que expulse todo el excedente de sangre que le llega. Entonces, digamos, aquí en este pues, esquema podemos ver cuál es la curva de función ventricular o de Frank-Starling. En este, pues entonces podemos ver la zona de precarga dependencia, que esta va a ser la zona pendiente, y en este podemos ver la zona plana, que ya va a ser cuando hay una precarga independencia, teniendo en cuenta esta ley. Sí, okay, eso sería de la ley de Frank-Starling. Y aquí hay un espacio para preguntas, que Daniel, no sé si también tú me puedas colaborar para pues escoger a los participantes para las preguntas. Esta vez entonces el que sepa responde, pero abre el micrófono, ¿listo? No quiero respuestas por el chat. Listo. Entonces, pues entre los componentes del gasto cardíaco expuestos, ¿cuál no encontraremos?
precarga, poscarga, presión sanguínea o la contractilidad miocárdica. No estaba la depresión sanguínea, estaba precarga, poscarga, contractilidad miocárdica y frecuencia cardíaca. Sí, sí, claro, exacto. Esa es. Listo. Entonces luego seguimos con la segunda pregunta, que es falso o verdadero, que es que la precarga aumenta con el deterioro de la tracción auricular. ¿Es falso o es verdadero? Si quieres, Mariana Ramírez, que ibas a hablar ahorita. Es falso. Sí, claro, falso. Falso porque, digamos, en lo que se va a hacer es que la precarga va a disminuir, en cambio que no va a aumentar. Entonces, por lo tanto, esto es falso. Luego continuamos con la siguiente pregunta, que es falso o verdadero. Un método inexacto para el cálculo de la poscarga es la presión aórtica dividida por el flujo aórtico. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Pues como tal, Pues, no sé. Sí, dale, cuéntame. no, pues eso es lo que te quería decir, porque dice método inexacto, ¿no? Pero pues tú dijiste que era como tal, súper exacto, pero muy invasivo. Entonces, no sé, Ajá, ahí exacto. un poco. O sea, no, o sea, pues en ese caso, o sea, sí sería, exacto de usarlo, pero sería pues invasivo, o sea, así como tú dijiste. Entonces, en ese caso sí sería falsa. Y entonces luego seguimos con la última, que es que, pues, ¿a qué se refiere pues, cronotropía? A la frecuencia de Frecuencia de contracción. Exacto, esa es frecuencia de contracción. Listo. Y entonces, como para la última sección, quise hacer como una correlación teniendo en cuenta la precarga y también teniendo en cuenta lo que es el edema pulmonar agudo. Entonces, cuando nosotros pues estamos en condiciones normales, la precarga va a ser normal, pues igual que el gasto cardíaco. Entonces, cuando hay un aumento de la precarga, todo esto puede ser dado por un aumento del volumen diastólico. Este puede ser tanto por insuficiencia aórtica o si no, por insuficiencia mitral. Y entonces nosotros en esta foto podemos ver que en presencia de una insuficiencia cardíaca, que es como la que nosotros podemos ver, que la curva de función ventricular se va a desviar hacia la derecha. Por lo tanto, hay un menor índice cardíaco en este paciente que tiene una pues, edema agudo pulmonar. Entonces, la pues, utilización del mecanismo de Frankenstein permite normalizar el gasto cardíaco a pues expensas de que se aumente el volumen diastólico y en este caso causaría una cardiomegalia, como lo podemos ver. Causaría una cardiomegalia y eso también puede causar la presión diastólica del ventrículo pues, izquierdo con una congestión pulmonar. Y pues como también sabemos que el paciente tiene un edema, pues aquí también se pueden ver los punticos blancos. Todo eso está lleno de pues, líquido. Y estas son las referencias bibliográficas que usé a lo largo de la presentación. Y listo, muchas gracias por su atención.